Fue creada en agosto del año 2013. Hemos trabajado inicialmente por recuperar una cuenta manejada por la SAFORE, que se llama Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. Se logró recuperar un buen número de personas que estábamos en este sistema de capitalización individual, que son las SAFORE. Logramos recuperar para estas personas y fue un número bastante grande a nivel estatal y a nivel nacional. Entonces ese fue el inicio, pero a través del tiempo nos dimos cuenta que el sistema administrado por la SAFORE es un sistema perjudicial para los trabajadores, y entonces dijimos, bueno, vamos a cambiar la dinámica de acciones y vamos a tratar de que este sistema pensionario que se administra por estos organismos privados pues se vaya, y le dimos el giro entonces a tratar mediante pues estudios, mediante revisiones de cómo estaba la situación, y sobre todo a través de la elaboración de una iniciativa ciudadana para que las personas se den cuenta de este sistema pensionario que está afectando a toda la población en general, o a la mayor parte, como ahorita lo vamos a ver, para que este sistema terminara, se fuera. Ahí empezamos con ese trabajo, esa vertiente de trabajo o ese eje de acción, pero también vimos que había otras situaciones muy importantes, como por ejemplo, y está dentro de las pensiones, el revisar cómo están las pensiones y cómo la administración pública federal y el gobierno federal en particular, y los gobiernos anteriores, porque esto ya tiene 36 años donde se inició esta manera de afectar a todos los trabajadores de México. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar también en relación a defender la seguridad social. Nosotros somos jubilados del Seguro Social, pero no estamos solamente enfocados a la defensa de los trabajadores del Seguro Social, sino a la defensa de todos los trabajadores de México. Y por eso entramos a esa vertiente de la seguridad social, porque vimos que el Seguro Social está siendo desmantelado a través de los años, como otras tantas instituciones de salud, como el ISSSTE, como la Secretaría de Salud. Y pues nos dimos a la tarea de luchar por todas estas causas justas, muy justas, para defender los intereses de los trabajadores y no trabajadores de México. Entonces, como parte de este foro, vamos a iniciar con una presentación. Por mi parte voy a explicarles esto de los sistemas pensionarios en México, porque no nada más existe un sistema de pensiones. Nosotros vamos a enfocar a lo que es el estudio general de las pensiones. Podemos decir, nosotros estamos pensionados por el Seguro Social. Ahí había un sistema muy importante, se llama sistema de reparto. Pero hay otros sistemas pensionarios. Por ejemplo, ustedes tienen un sistema pensionario que no es precisamente el de la SAFORE. Ustedes tienen una forma de recibir su pensión por otro mecanismo de ejercer su pensión, que lograron a través de años de esfuerzo, de trabajo. Bueno, entonces voy a comenzar. Después le voy a dar la palabra a la doctora María Cristina González García, que nos va a dar un bosquejo histórico para entender toda la situación que se ha venido dando con estos sistemas pensionarios, y en particular con el sistema de Afores. Mi tema va a ser tipos de sistemas pensionarios, pero también voy a tocar el punto de la desigualdad que existe en estos sistemas. Y para finalizar, la doctora Trusnelda del Socorro Sánchez Aguilar Trusnelda Socorro Sánchez Aguilar
nos va a platicar sobre específicamente este sistema que nos ha traído de cabeza y nos está afectando, y aunque ustedes no lo crean, está afectando a la mayor parte de la población de México. Y ella va a tocar el tema específicamente de las Afore. Bueno, entonces damos inicio. Les comento también, y es algo interesante, que nosotros, a través de la lucha que hemos estado haciendo, hemos tenido el contacto con personas que nos han abierto las puertas para que nosotros podamos manifestarnos y denunciar nuestra lucha por las causas justas. Y entonces, en uno de estos movimientos que tuvimos, una de estas manifestaciones, tuvimos en contacto con un conductor muy reconocido de radio, el conductor y psicólogo además, Luis Fernando Soto, que tiene un programa de radio que a lo mejor ustedes lo han oído alguna vez en la estación 1280 amplitud modulada, y el programa se llama Contigo Puebla. Ahí nos dio un espacio para que nosotros pudiéramos, como les digo, decir nuestras inquietudes y nuestras denuncias sobre todo. Enfocamos nosotros nuestros temas principalmente a la salud, pero la salud desde diferentes aspectos, y uno de ellos es seguridad social, pensiones, Afore, CONSAR, en fin, muchos tópicos de salud y también tópicos que le interesan a las personas, por ejemplo, de situaciones de salud propias de la población, enfermedades que nos causan muchos problemas a todas las personas, y así hemos estado ya prácticamente 2 años en forma ininterrumpida de tener ese espacio. Y como preámbulo, les quiero decir que recientemente, en la última entrevista que tuvimos el lunes pasado, nos dimos cuenta que el interés por las personas está cada vez en aumento, porque saben que estamos diciéndole la verdad, la situación real. Nosotros no hablamos nada más porque sí, sino que todo lo que decimos lo fundamentamos bien con hechos, con vivencias y sobre todo con documentos escritos. No hablamos a la ligera. Nos dimos cuenta, y el conductor también, que el rating que está alcanzando este programa pues ha subido mucho, y en este programa especial nos llamó mucho la atención las preguntas que hicieron. Había muchas preguntas del auditorio interesados en lo que estábamos diciendo. Y una de esas preguntas, por cierto, fue muy ilustrativa, porque una persona del auditorio nos preguntó que ¿por qué estamos nosotros quejándonos si al personal jubilado del Seguro Social o al personal del Seguro Social activo no les debe preocupar esto? Porque reciben pensiones altas. Decía, ustedes reciben pensiones de 10,000, 20,000 pesos, ¿y qué? ¿Les van a doblar la pensión? Acuérdense que López Obrador, en su campaña, en su discurso y ahora en su agenda de trabajo, dice que va a aumentar la pensión a los adultos mayores, como lo había hecho en el entonces Distrito Federal. Entonces dijeron, bueno, si ustedes ganan 10,000 o 20,000 y van a aumentarles el doble, pues ya van a ganar 20,000 o 40,000 pesos, así se dio a entender, ¿no? Entonces fue buena pregunta, porque esta pregunta dio para que se le contestara a la persona que nosotros, primero, que hay otros sistemas de pensiones, y además que no estamos luchando por nosotros. O sea, nuestra lucha no es por este grupo de asociados que tenemos y por los adultos mayores, no. Nuestra lucha es por la defensa de las pensiones, pero de todas las personas que trabajan actualmente, los activos, y muy especialmente los jóvenes. Y así lo hicimos saber en la radiodifusora, y respondiendo a este señor. Nosotros no, nosotros vamos de salida, pero nos interesa mucho luchar por las personas jóvenes que están trabajando.
Ustedes tienen hijos, tienen nietos, y la situación que ustedes están viviendo como jubilados de confianza de Teléfonos de México, les aseguro que no es la misma las que están viviendo nuestros hijos y nuestros nietos. Es diferente. Ahorita hablaremos un poco más adelante. Bueno, entrando ya en detalle, así le titulé esta ponencia. Hay muchos sistemas de pensionarios. La siguiente, por favor. Hay sistemas pensionarios públicos, privados, ocupacional o personal. ¿A qué se refiere esto? Públicos porque están brindados por organismos diferentes en todo el país. Pueden ser universidades, pueden ser empresas paraestatales, pueden ser, por ejemplo, sistemas pensionarios del Estado, pero son públicos. Pero pueden ser también sistemas privados. Los sistemas privados, pues hay empresas privadas que tienen sistemas pensionarios propios para sus trabajadores. Pero puede ser también la anterior, por favor. Pueden ser planes ocupacionales o personales. También los ocupacionales pueden ser complementarios a los sistemas de públicos y privados, pero sobre todo públicos. Y personales, ¿por qué personales? Porque ustedes, como cualquier persona, pueden decir, bueno, yo me quiero pensionar, pero yo voy a contratar a una financiera o a un banco, y yo me voy ahí a adherir para que me den mi pensión. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, fíjense, actualmente hay muchos sistemas pensionarios. Se habla de que hay cientos, incluso alguien dice que hay 1000 sistemas pensionarios en todo el país. La realidad, y contabilizándolos, hay 138 sistemas públicos. Y estos principalmente son los que están proporcionándose por la seguridad social, los sistemas de seguridad social, que pueden ser federal, como ya mencioné, pueden ser estatales y pueden ser también municipales. La siguiente, por favor. Como les mencioné también, los planes ocupacionales son complementos de los sistemas públicos. Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, la Banca de Desarrollo, empresas privadas y los planes personales. La siguiente. Y hay un sistema que quizá ustedes no estén familiarizados con él, que vino a cambiar el panorama pensionario del grueso de la población. No hablamos de grupos reducidos, hablamos de la mayor parte de la población, como mencioné inicialmente, que son el sistema de la Afore. Ese sistema, a través de reformas que hizo Carlos Salinas de Gortari en el año de 1992, cuando implanta un sistema que se llama Sistema de Ahorro para el Retiro, como preparación o preparatorio para darle entrada a unas empresas privadas que se llaman las Afore. Se reforma, eso fue Zedillo en el 92. En el 95, Salinas. En el 95, Ernesto Zedillo ya francamente reforma la ley del Seguro Social, que entra en vigor en 1997. Y ahí, francamente, introduce a las Afore. Las Afore, ¿qué son? Los sistemas de administración de los fondos para el retiro, que este tema lo va a tocar la doctora Cristina y la doctora Tusnelda. Bueno, entonces la anterior, por favor. Pero no conformes con esto, dijeron, bueno, ya tenemos a los trabajadores cautivos del Seguro Social, a los que cotizan al Seguro Social. Acuérdense, fue en el 95 y entrándose ya francamente en el 97. Dijeron, no, pues ahora vámonos más, ampliemos la cobertura, porque esto es un éxito. Las Afore están enriqueciéndose. Y el gobierno, pues, en contubernio con las Afore. Entonces dijeron, pues vamos a darle entrada ahora al ISSSTE y reformemos la ley del ISSSTE en el año 2007. Y así se hizo. Entonces ahí estaba el presidente,
ya estaba Felipe Calderón. Del Sagrado Corazón de Jesús. Estaba Felipe Calderón ya. Total, que con ese sistema que se implanta, pues desaparece nuestro sistema que nos beneficiaba a los trabajadores del IMSS y luego del ISSSTE, que es el sistema de reparto. Es solidario, es intergeneracional, es transparente, es justo. ¿Por qué? Porque ese dinero que recibían los pensionados, que se retiraban, pues era fondeado o era administrado por un fondo muy grande, pero esa aportación la daban los trabajadores en activo. Entonces el trabajador activo financiaba la pensión de los viejos que se retiraban. Una parte, sí. Bueno, la siguiente, por favor. Pero ahora voy a entrar en un punto importante, que es lo que se llama desigualdad pensionaria. Porque miren, ustedes están en un sistema de trabajadores de confianza de teléfonos. Es un sistema que lo manejan, me parece que a través de un fideicomiso. ¿No es así? ¿O cómo maneja su... No, es directo. Hay un fideicomiso que es como de respaldo, de garantía, pero es directo. Es directo. O sea, traemos incluso un lío ahí con el fideicomiso también. Sí. Bueno, pero es un sistema que hasta ahorita con sus problemas, pero les ha dado buenos resultados. O sea, están con sus pensiones, no sé cuántos años tengan ustedes de pensionados, pero ahí va el sistema trabajando. Pero hay otras pensiones estatales, por ejemplo, y voy a referirme muy en particular de un sistema pensionario, como otros tantos, a un sistema que es el de Querétaro. Es un sistema que se basa en, o sea, el gobierno les da las pensiones, no está ahí metida la Afore, pero que ese sistema lo reformaron en el año de 2015. ¿Por qué lo hicieron? Porque vieron que el costo fiscal para las pensiones de Querétaro era muy alto. Porque, por ejemplo, los magistrados recibían un ingreso de 141,000 pesos mensuales. Entonces dijeron, vamos a poner una iniciativa de ley donde esto desaparezca, que el tope máximo sea de 42,000 pesos y que ya no se gasten tanto en pensiones del gobierno porque es insostenible. Y así lo hicieron. En 2015 reformaron este sistema pensionario, se reformó la ley del gobierno del estado en materia de pensiones. ¿Y qué creen que pasó? Que poco antes de que se reformara, los magistrados saltaron y dijeron: no, nos vamos ya, nos jubilamos inmediatamente, porque si no se nos va a acabar esos 142,000 pesos que ganamos mensualmente. Entonces, como ven, pues hay intereses, todos están interesados en la cuestión económica y sí, se jubilaron con ese sueldo. Y los demás, pues muchos ya no alcanzaron, los funcionarios que ganaban no tanto como ellos, pero sí tenían pensiones de 80, 90,000 pesos, 100,000, pues unos ya no les alcanzó para llegar a ese bloqueo de la iniciativa esta, y pues se reformó el sistema. Ahora piensan que van a dar resultados a través de unos años al no tener esa carga fiscal. Pero hay otros sistemas pensionarios como los que les dan a las personas que trabajaron en la banca de desarrollo. ¿A qué se refiere esto? Pues son personas que trabajaron como parte de organismos gubernamentales, y hablamos de Bancomext. ¿Saben qué es Bancomext? Es el Banco de Comercio Exterior. Pero hablamos también del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Hablamos de Banobras. Y por supuesto que a algunos les tocó todavía una época muy buena, los de la Comisión Federal de Electricidad. Y vamos a ver cuánto ganaban estas personas, o cuánto ganan más bien. Miren, después de la Comisión Federal, que son jubilados que tienen una pensión en forma general, no vamos a hablar de los rangos, pero hablamos de unos 67,000 pesos mensuales. Y luego hablamos de que los jubilados de Bancomext
están ganando pensiones arriba de 46,000 pesos mensuales. Que los empleados de los servicios de administración y enajenación de bienes están ganando pensiones arriba de 33,000 pesos mensuales. No sé ustedes cuánto ganan, pero yo les menciono estos importes. Y los de Banobras ganan alrededor de 31,000, poco más de 30,000, casi 31,000 pesos mensuales. Bueno, imagínense todo esto en cuanto a pensiones, cuánto está erogando el gobierno para cubrir este personal de estos organismos gubernamentales, y no están viendo lo que recibe el resto de la población. O sea, las gentes que trabajan y cotizan al IMSS, al ISSSTE, pues ni les importa, ¿no? Al contrario, a ellos hay que darles más duro. Ahora, vamos progresando. Banjico, ¿saben qué es Banjico? Es el Banco de México. Aquí ya exageraron, o sea, ya no hay medida. Aquí las pensiones son estratosféricas. ¿Y a quiénes dan esas pensiones? Se las dan a los que fueron directivos o gobernadores del Banco de México y otros funcionarios de alto nivel. Y son pensiones tan altas como, por ejemplo, la que recibe Miguel Mancera, que fue gobernador del Banco de México. Son pensiones de 287,000 pesos, 86,000 pesos, 286,000 pesos más. Y por ejemplo, también reciben una muy buena pensión Francisco Gil Díaz, igual, pensiones de arriba de 200,000. Y hasta ahí llegando por ejemplo, a Cedillo, que también fue funcionario de Banjico, recibe una pensión de 102,000 pesos mensuales. Más como presidente. Más como presidente, pero ahorita les platico sobre esto. Y ya el último, Agustín Carstens, que no tiene mucho que se fue, y este señor se quedó con una pensión como de 112,000 pesos. Entonces, imagínense todo esto, sumando todo esto, el gasto pensionario es altísimo. Y llegamos a los expresidentes. Pues, ¿cuánto reciben los expresidentes de pensiones? Reciben muchísimo dinero. En promedio, 200 y tantos mil pesos. Pero no es tanto eso, es que les pagan también a todo su equipo de que los cuida, ¿no? Que los cuida a sus familias, hasta sus nietos los cuidan, a sus familiares, un equipo grande de trabajo, militares. Entonces es un equipo que tienen todos ellos y que por el cual reciben ingresos pero estratosféricos. Pues imagínense todo esto, si sumamos, no hay desigualdad pensionaria, hay mucha desigualdad pensionaria. La siguiente, por favor. Y otro punto pues, son las universidades. Si un funcionario del gobierno de este tipo gana esos sueldos estratosféricos, pues se esperaría que un maestro de una universidad que ha trabajado, que ha estudiado, que da todo por llevar una pensión muy decorosa, pues no es así, porque los profesores de las universidades están con pensiones bajas. La siguiente. Ahora, ¿qué cosa planean los neoliberales para seguir afectando las pensiones del mayor número de trabajadores? Muchas reformas. Esto lo va a tocar más específicamente la doctora Tusnelda y la doctora Cristian, pero ya se los voy adelantando. La OCDE, ¿saben qué es la OCDE? Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Fíjense que a nivel mundial hay organismos internacionales financieros que están preocupados por los intereses económicos, pero de los empresarios y de ellos mismos. Dentro de ellos está la OCDE, está el Banco Mundial, está la OMC, o sea, la Organización Mundial de Comercio, está el BID, o sea, el Banco Interamericano de Desarrollo, y todos ellos velan por intereses, pero no de la gente, de intereses del gran capital.
Bueno, entonces, las personas que se van a pensionar por el sistema de capitalización individual, o sea, las AFORE, pues van a tener ingresos muy por abajo. Entonces hay que meter reformas para que esto cambie y puedan salir con mejores pensiones. Y el gobierno mexicano, ¿qué creen que hace? Pues sigue las instrucciones o las recomendaciones, entre comillas, de esta OCDE y de otros organismos, como ya les mencioné, financieros. Y dice, bueno, pues hay que implantar reformas que se llaman segunda ola de reformas. Y consisten en varias cosas que al final podemos platicar, y la doctora Tusnelda y la doctora aquí se les van a decir ya. Pero también dice, recientemente, esto es reciente, lo que les voy a decir lo siguiente. El Instituto Mexicano de Actuarios y otros más dicen, no, pues vamos a tomar, vamos a proponer al presidente próximo de México, ahora en este caso López Obrador, que se tome parte de las utilidades del petróleo para que vayan a las cuentas individuales de las AFORE, y así vamos a mejorar las pensiones de los trabajadores. Pues sí, pero van a mejorar a las AFORE para que administren esa mayor cantidad de dinero. Más recientemente dicen, vamos a crear un Instituto Nacional de Pensiones. Por eso, y eso es importante, porque esto nos compete a todos. Esto no es la lucha por las AFORE, contra las AFORE. Esto compete a todos. Esto es reciente, están diciendo así. Vamos a hacer un organismo nacional donde se metan todos los temas pensionarios del país, pero que se metan a que se administren en forma de cuentas individuales. O sea, dándole otra vez el papel preponderante a las AFORE, pero ya a nivel nacional, eso es que todo se junte. Y la pensión universal. La pensión universal dicen, bueno, hay que tener una pensión, las personas que no contribuyen, que no son trabajadores cotizantes, pues vamos a darles una pensión universal. Y ahí unimos dos. Unimos la pensión mínima garantizada, que es la que da el gobierno. ¿Saben ustedes de cuánto importa la pensión mínima garantizada que da el gobierno nacional y estatal? Da 580 pesos mensuales hasta la fecha. Y López Obrador dice que la va a doblar, o incluso dice que va a dar 1.500 pesos mensuales. Bueno, y esto, pues, ¿cómo ven esta cantidad? Totalmente insuficiente, ¿no? Con esto no se puede vivir. Ahora, a esa pensión mínima garantizada le van a agregar, cuando no haya posibilidades, o que estén cotizando, pero que no alcance su cantidad que tengan en las AFORE, hablo del sistema de AFORE, pues entonces vamos a agregarle 1.300 pesos más, para que ya llegue actualmente a los 1.300. Eso es lo que se llama pensión universal. Pues ni con eso, ¿no? Ni con eso viviría una familia, ni una persona. Bueno, y ahora, ¿qué dicen también? Pues hay que reformar los sistemas de pensiones estatales y universidades públicas. O sea, que ya no los fonde el gobierno, que ya no haya déficit fiscal, que ya no haya déficit actuarial de pensiones. Pues juntemos todos las universidades, que se vaya a un sistema universal, y los sistemas estatales, como el que les digo de Querétaro y todos los de todos los estados, pues que se vayan a un solo sistema universal. Pero les vuelvo a insistir, es un sistema no justo, no es equitativo, y que será administrado, según los neoliberales, por las AFORE. La siguiente. Y esto pues no es otra cosa más que lo que está ocurriendo desde hace 36 años con el proyecto neoliberal, que se fue implantando poco a poquito y que a la fecha sigue vigente, y lo quieren seguir manteniendo a pesar del cambio de gobierno. ¿Ustedes saben qué es el neoliberalismo? La forma más refinada del capitalismo. Muy bien. Bueno, pues ahorita sobre ese punto la doctora les va a dar ya una información más detallada para que se entienda por qué hemos estado con estas situaciones a través de los años que nos están perjudicando, y por qué las reformas estructurales, y por qué la reforma energética, y por qué la reforma
al sistema de pensiones que ocurrió en el 95, desde el 92 ya se avisoraba esto. Esto ha llevado a pobreza de la población, a desempleo, a desigualdad, y que muchísima gente, como no tiene la facilidad de cotizar en un sistema de seguro social o de ISSSTE, pues estén trabajando en la calle, estén vendiendo sus productos en la calle, o sea, están trabajando en mercados, en la informalidad. Pues también sobre ellos se van. Quieren que también tengan su cuenta de Afore para que den su aportación y las cuentas sigan creciendo, pero no para beneficio del trabajador, sino para beneficio de los empresarios. La siguiente. Nosotros, ante toda esta situación que hemos vivido, estamos planteando, y ya la tenemos, junto con otra asociación muy importante nacional, una iniciativa ciudadana contra las Afore y regresar al sistema solidario de reparto, que es lo más justo que tenía el trabajador. Con esto doy por terminada mi presentación y le doy la palabra a la doctora María Cristina González García para que nos aborde el tema de los fundamentos que ha llevado a que todo esto ocurra a través de los años. Buenos días. Gracias por la invitación. No sé, doctor, usted nos auxilia porque yo no voy a poder. Yo le doy. ¿Sí? Bueno, este panorama que da el doctor me parece excelente, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en pensión solo la que a nosotros nos toca. Y bueno, al final del evento a mí me gustaría escuchar, conocer un poquito más de su sistema pensionario para que compartamos, porque yo tengo una idea sobre los fideicomisos, como el que estaban viviendo los ferrocarrileros después de que los desapareció Zedillo. Bueno, ya desde antes los habían pasado al Seguro Social, desaparecieron su sistema de pensiones, como dice el doctor, un sistema diferente, y los pasaron al Seguro Social. Luego resulta que en el Seguro Social no tenían la antigüedad suficiente cuando entra la reforma en el 95, pero los que sí se quedaron en ferrocarriles, que ya estaban jubilados, ahora tienen dificultades. Muchas viudas no reciben sus pagos a tiempo de ese fideicomiso, y ha habido muchas quejas de los que van quedando jubilados luchando contra el charro, que ese nunca desapareció y sigue manejando el dinero. Y bueno, pues no sé qué tanta vigilancia hay en los fideicomisos, pero los que yo veo nos va mal. En el Seguro Social tenemos uno que para el fondo de ayuda sindical, cuando algún compañero fallece, el dinero que antes era mutualidad le fueron cambiando y ahora le están manejando un fideicomiso. Así nuestros charros nacionales también han hecho su labor en ir desapareciendo el dinero, porque solo ellos tienen acceso a ese dinero y nos rinden cuentas. Entonces, para que veamos. ¿Es memoria B? Sí. Bueno, el tema que yo voy a abordar se llama dijéramos el origen perverso de las Afores. ¿De dónde sale este sistema? Porque yo lo que veo es que una vez que los trabajadores a nivel mundial habíamos avanzado y conquistado cosas, prestaciones como las pensiones, como la atención en la seguridad social, ya no han tenido manera así muy directa de decir esto ya no y volver a las épocas del siglo XIX, pero han buscado una manera de volver a quitar esos beneficios, y eso es lo que estamos viendo en las numerosas reformas de pensiones. Ya está. ¿Ya? Bueno, yo le llamé las Afores una planificación perversa. La primera, porque eso es una perversidad, el robo
a los fondos de cotización para las pensiones de los trabajadores, en el momento en que lo vuelve capital de ellos, es un robo. Gracias, doctor. Bueno, yo sí quiero hacer la aclaración de que es imprescindible partir de un punto, de una premisa para esta presentación, porque la perversidad de las Afores no podía entenderse sin hacer un mínimo asomo al sistema económico que nos rige, que es el capitalismo. Al igual que los sistemas anteriores, el capitalismo, desde su nacimiento hace más de 500 años, tiene como principal objetivo la ganancia. Ese es el punto que nos debe quedar claro, la ganancia. Y en ese camino de acumulación de dinero, de ganancia, ha habido invasiones de unos países a otros por ganar dinero y territorio, y también ha habido colonialismo, nosotros lo vivimos, despojos de territorios, guerras de todo tipo. Las guerras no son porque fulano vio mal al otro, sino son negocios que hay en el fondo de un país para salir adelante de sus crisis financieras en todas las guerras. Y, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, aparece la Guerra Fría, ¿no? Que también guerra financiera de algún modo. Y finalmente una guerra que sufrimos los pueblos, que se llama de baja intensidad, que casi no se ve, pero que ahí está. De pronto vemos que todas las medidas en contra de la población, medidas económicas, salen, y muchos de sus dirigentes van siendo asesinados. La que sigue, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del neoliberalismo, el neoliberalismo es otra etapa del capitalismo, donde el capital financiero es el que predomina y expresa la estrategia de acumulación y de dominio en la fase actual del capitalismo. Esto lo venimos sufriendo en el siglo XX y ya, bueno, como dijo el doctor, son más de 3 décadas que nos ha tocado vivirlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí claro, para que se vea cómo se reparte el pollo en este caso. Dice, como todos sabemos, las crisis económicas, cuando dicen hay crisis económica, siempre ha habido en el capitalismo, ¿no? En la competencia entre ellos crean crisis capitalistas que las pagamos nosotros, porque ¿cómo quieren aumento salarial si estamos en crisis? O como ahorita, no hay crecimiento económico porque pues, está la crisis misma que nosotros no creamos. Son las crisis capitalistas que finalmente se resuelven sacando más plusvalía o más dinero del bolsillo de los trabajadores y depredando más los recursos naturales, como actualmente han oído hablar de los proyectos de muerte. Sí. La industria extractiva minera que está depredando todo lo que se le pone a su paso. Sí, doctor, de favor. Bueno, esto que aparentemente es producto de la nada, no, es parte de la evolución del mundo, y dentro del desarrollo económico pues ha habido cambios, y para este tipo de capitalismo neoliberal ha habido las personas que sacan ideas de cómo mejorar para ellos, cómo avanzar en el desarrollo capitalista, y uno de esos fue este señor Friedrich August von Hayek. Ese fue uno, un sesudo de principios del siglo XIX, digo de finales. Y tenemos otro señor que se llamó Milton Friedman. ¿De ese se han oído hablar? Chicago Boys. Ese fue el que fomentó la aparición de los Chicago Boys, pero también en otros, ambos economistas hicieron planteamientos económicos que se pueden reducir así: reducir los impuestos al mínimo para los empresarios. No sé si han visto la película de algún lado. Reducir
los servicios sociales como seguridad social, salud, educación, para que beneficie a la población más desfavorecida. Entonces, hay menos para hospitales y vivienda. Otro punto es abrir campos al capital. Esa es parte del neoliberalismo. Donde quiera que llegue, hay que abrirle la puerta porque trae inversión, nos dicen. Entonces hay que abrirle la puerta sin cortapisas. Y el otro punto, eliminar leyes y normas que les impida saquear a gusto. De eso, Cedillo, ahorita lo vamos a ver, hizo muy buen papel. Empieza la consabida desregulación o descentralización o privatización. El mismo Teléfonos fue víctima de ese proceso, con la privatización que se dio. No sé ustedes cómo vean esa experiencia. Y luego dar prioridad al crecimiento al pago de las deudas. Ya no se ve ahí, no sé por qué. Bueno, ese señor que ven ahí en la foto es Milton Friedman, muy amigo de ese otro señor Reagan, y atrás está esta señora Thatcher. Ellos dijeron, el deber de los negociantes es hacer negocios. Y ese es el principio que rige su conducta. Todo lo demás de que quieren fomentar el empleo, se preocupan por el bienestar de la población, son verdaderas mentiras, yo diría paparruchas, que no son ciertas. Y y en él se confirma que ellos no tienen ningún otro deber. Esa es su moral, acumular dinero y hacer negocios para tener ganancias. Y lo vemos, ¿no? Hay un pequeño grupo de riquillos en el mundo y en el país. Entonces, ¿quiénes aplaudieron a estas personas? Pues los dueños de los negocios. Dijeron, sí, este es el camino, aplaudiendo por las corporaciones multimillonarias. Y de esas tesis que ellos plantearon, se derivó lo que en México han aplicado muy bien, que se llama el adelgazamiento del Estado. Sí, el otro que el concepto de adelgazamiento del Estado aquí fue muy, empezado a promover por Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo, que fue un mexicano de origen clase media baja, que se formó en las universidades nacionales, como en la UNAM. No, Poli. Digo en el Poli, perdón. Poli. Pero este señor es el primero que habla en contra llama al país el Estado obeso, porque gasta mucho dinero, tiene mucho dinero ese Estado y lo gasta en cosas que a ellos no les sirven. Entonces hay que adelgazarlo. Y esto significa desmontar los beneficios que se habían obtenido, como son la seguridad social, la educación gratuita, los programas de vivienda, todo lo que significaba beneficio social. Eso lo había inventado este señor Keynes a principios del siglo XIX, del 20, perdón. Ustedes oyeron hablar de la Gran Depresión en 1919. Bueno, el capitalismo estaba en crisis, entonces surge este señor Keynes y dice, bueno, para salir de esta crisis tenemos que aumentarles el salario a los trabajadores. Ay, no, pero surgió la gran protesta. Dice, sí, porque si ellos ganan más, van a comprarnos más y nosotros saldremos de la crisis produciendo más mercancía. Fue escuchado por conveniencia y eso se hizo. Entonces Keynes también luchó, bueno, planteó, él no luchó, pero sí planteó que había que extender obras de beneficio social, porque si la población tenía mejor nivel de vida, iba a comprar más, iba a vivir más a gusto y trabajar mejor. Entonces vienen estos señores neoliberales y dicen, no, eso ya no más, entre ellos Zedillo. Y entonces, por ejemplo, el famoso señor Milton Friedman, este señor se llama José Piñera, véanlo bien, ministro de Augusto Pinochet. Ese señor
Piñera se formó, es de los que pasó ahí por la Universidad de Harvard, en la escuela de los Chicago Boys. Y entonces él también hace su aportación para perjudicar a la población. Entonces, ese señor Piñera es el autor de las AFORE, que en Chile tenían otro nombre, eran igual administradoras para los fondos de retiro, pero se llamaban tenían otro nombre, pero era lo mismo. Ahí nacieron. Ese señor se encargó de volver a privatizar las minas de cobre que eran propiedad de los chilenos y que Salvador Allende había nacionalizado para beneficio de los chilenos. Cuando dan el golpe de Estado, llega Pinochet y pone como ministro de Minas a este señor Piñera, y él privatiza otra vez las minas del cobre para beneficio de la Cooper y quién sabe qué, una empresa mundial, y también inventa lo de las AFORES. Entonces este señor no solo él es egresado de Harvard, pero no solo en Harvard había formación de estas personas, también en otras universidades, en Inglaterra inclusive, ¿no? Ese señor, José Manuel Piñera, es el autor de las administradoras del Fondo del Retiro en Chile. Chile tenía un sistema de reparto como en México, entonces él empezó a planear que eso no podía ser, que había otra manera de que los trabajadores recibieran pensiones y que no era necesario que el Estado aportara, porque acuérdense que es tripartita. Entonces, ese señor en 1980 introdujo la reforma de las pensiones. Y además del dinero pensionario, también introdujo la privatización de la salud, haciendo disque optativo entre los trabajadores que se fueran al nuevo sistema, donde les llevaban un buen tanto de su salario para privatizar y ofrecerles paquetes de pensión, paquetes de atención médica, que es lo que están ahorita aquí pugnando. Si no nos cuidamos, en poquito tiempo acabamos ahí. Entonces, bueno, esto es acerca de que estas medidas que organizó Piñera concluyeron con la completa privatización del sistema de seguridad social en Chile. Tan no ha sido exitoso que hoy vemos a los trabajadores chilenos a 30 y pico de años que se llevaron a cabo esas reformas, saliendo a la calle a luchar por echar abajo ese tipo de sistema pensionario y de la atención a la seguridad social. Dicen los chilenos que ellos tienen paquetes de salud, uno donde reciben desde 10 penicilinas y un mejoral, hasta paquetes donde los pueden mandar al extranjero a atenderse, como mandaron a Pinochet a Inglaterra. No sé si supieron que ahí se fue a operar y allá le fueron a armar una protesta sus víctimas. Bueno, aquí en México, señores ya muy conocidos por ustedes, por nosotros, la política fue de desarrollo. Acuérdense que había crecimiento económico, eso es lo que se llama política desarrollista, también capitalista, pero de algún modo dejaba migaja de beneficio para los trabajadores. Bueno, pues esto fue cambiado en México desde que Miguel de la Madrid subió al poder. Él empezó a vender muchas empresas y de ahí en adelante se dedicaron a modificar varias estructuras gubernamentales que pudieran afianzar las reformas y dar los recursos a otros. Independientemente de qué partido llegaran, tenían la misma política. De la Madrid fue uno, Salinas fue otro, Fox y Calderón no fueron excepción, siguieron el mismo caminito que ya les había marcado el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, de las cuales ya habló el doctor. Ellos de hecho son los que nos vienen diciendo, miren por acá, les toca por acá para ahorrar dinero, ¿no?
precisamente Carlos Salinas el que nos llevó a la orden. Él firmó para que quedáramos ahí. Y desde entonces no hemos podido salir, ya nomás la orden saca su santo dedo y dice reformas a las gasolinas, aumento a las gasolinas, reforma a las pensiones. Y ahí estamos, está ahí ese señor, ¿cómo se llama? El que fue secretario de Hacienda. Murría. Ahora es él, es el secretario general de esa organización y él es el que, junto con otros, saca las nuevas medidas que los países como el nuestro deben adoptar, que no son sugerencias, casi son órdenes. Entonces, es bueno mencionar aquí que Ernesto Zedillo fue uno de los que más cambios hizo en la administración general para evitar que las reformas pudieran ser echadas atrás. Un trabajito gris de las que nadie se enteró, dejó en la inopia las nuevas generaciones de jóvenes trabajadores que ya no van a alcanzar la pensión de reparto solidario y los fondos de su hazaña, para ellos muy buena, para nosotros más reprobable, fue el modificar en el 95 la ley del Seguro Social para darle entrada a las AFORE. Porque ellas ya saben cuánto dinero tienen, ¿verdad? Al rato les dirán. Ahorita no, para que no se enojen. Para que no me ganes la plata. ¿Eh? Para que no me ganes la plata. No, y para que, bueno, entonces ya aquí habla de los candados legales, el cambio en las privatizaciones y las reformas estructurales, contando con la Suprema Corte, que yo le llamo de injusticia, que garantiza el beneficio a los inversionistas que se dedican a despojar. Por ejemplo, la Suprema Corte sacó una jurisprudencia donde los trabajadores que se jubilan dentro del Seguro Social ya no pueden sacar lo que está en su cuenta individual, todo ya no. Lo de cesanía en edad avanzada se lo quedan ahora, por la jurisprudencia de la Suprema Corte. Ellos sí tienen un excelente salario, pero ya vieron ahora que les quieren bajar el salario, el escándalo que ha armado el presidente. Pues ganan 500,000 pesos mensuales. Y entonces dice que no se los quiten porque eso les permite ser honestos y hacer cosas en bien de la población. No sabemos cuáles, pero eso dicen ellos. Entonces, compañeros, tomando en cuenta todas esas maniobras financieras, cuando se habla de candados que Zedillo puso y que han seguido poniendo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, ahorita ya hay empresas petroleras nuevas que entraron con la repartición de la venta del territorio para explotación de petróleo. Si llega el gobierno y dice, ¿saben qué? No, ese contrato siempre no, dice mi mamá que siempre no, se quita, se echa atrás, no, eso cuesta millones de pesos pagarles a los pobrecitos porque vinieron a invertir y ahora les quitamos su inversión con la que van a saquear. Esas son las reformas legales y los candados que han ido poniendo todos los regímenes a partir de Zedillo. Entonces hay que decirlo claro, entonces sí nos podemos salir simplemente del Telecán. ¿Cómo estamos empantanados por todas esas reglas y normas que han puesto estos señores presidentes? Entonces yo quiero decir que por eso hoy nosotros luchamos porque las AFORES desaparezcan. No las necesitamos en este país como antes no las necesitábamos, antes del 97. El sistema fluía y aunque no eran grandes pensiones, eran más equitativas que lo que hoy van a recibir los trabajadores, que es el 25 al 30% de lo que tengan ahorrado en su Afore. El gobierno se quiere ahorrar el dinero. Entonces, por eso decimos, nosotros sacamos esta iniciativa de pensiones pidiendo que ellas desaparezcan, las Afore. No tienen por qué existir en este país.
¿Por qué? Porque es el futuro de las generaciones jóvenes, de nuestros hijos y nuestros nietos. Nosotros, ustedes y los que estamos aquí, tenemos una pensión decorosa que nos permite vivir bien, que podíamos estar ahorita como sus compañeros y los nuestros, nadando en el gimnasio, disfrutando de la pensión, pero vemos la necesidad de que alguien alce la voz para proteger a las generaciones que vienen. Entonces, nosotros necesitamos volver al sistema de reparto de beneficios sociales. No nos conviene el sistema de cuentas individuales, porque solo lleva a la miseria de los trabajadores y el enriquecimiento de los banqueros, que son los dueños de las afores. Y entonces, la que sigue, doctor. Sí. Y miren, yo quisiera terminar, decir que las afores son perversas porque vienen de un sistema perverso, muy desigual, que permite acumular a unos y sufrir a otros, que es el capitalismo. Y entonces, un día en un encuentro, un campesino nos dijo que para combatir lo que nos sucede, solitos somos como un popote de escobeta solito ahí volando, pero que si nos unimos varios popotes, podemos entonces ser fuertes. Un popotito solo lo pueden romper fácilmente. Si nos unimos, nos amarramos para formar una escobeta, va a ser difícil que nos quiebren, ¿no? Ese es el mensaje que les quiero dejar esta vez. Qué bueno que están aquí, muchas gracias. ¿Tú usas esto? Entonces, bueno, ya vamos a terminar. No sé si quieran descansar un poquito. Ya les han explicado ampliamente lo que son los sistemas pensionarios y el origen de los mismos. Entonces yo voy a cerrar con lo que son los afores. Entonces, José Luis, no sé, seguimos adelante. Sí, o van al baño, regresan, se a los pies, adelante. Adelante. La mía está ahí, no puedes abrir. Las preguntas van a ser... Sí, directo. La doctora. Después de que termine yo, lo que guste, estamos para servir. Gracias. Bueno, la plática, después de oír lo que los compañeros tan bien nos han explicado y expuesto, se llama la afore enriquecimiento de pocos y despojo para la mayoría. Bueno, ahí vemos una persona de tercera edad. En patineta. No, tiene un Como de bastoncito. cuarta más o menos. Y está, si ven también, vemos unas monedas que están cayendo hacia una alcancía, que es su afore. Y eso fue, con el paso del tiempo, ¿verdad? Bueno. Después, más bien, acá hace 21 años de haberse implantado un sistema de pensiones que prometía ser bueno, hemos visto que no ha dado los resultados. Las afore han sido un verdadero robo y realmente no ofrecen unas pensiones dignas para los trabajadores. En 1995 se implanta la nueva ley del Seguro Social. Ya el doctor Loaiza les explicó ampliamente cómo fue. Con esa nueva ley, el anterior, por favor. Con la nueva ley del Seguro Social, con la nueva ley se abandona la seguridad social pública, solidaria, integral y obligatoria. Y tenemos una nueva ley en la que se considera el bienestar social como una responsabilidad individual. Ya cada quien es responsable de su bienestar. Pero bueno, se privilegian los negocios privados. De ahí nacen las afore. La siguiente, por favor.
cambia la ley del Seguro Social. En 1997 se inicia el desmantelamiento de la seguridad social con la privatización del sistema pensionario. Se crean las AFORE. Y este desmantelamiento ha llevado al instituto a un adelgazamiento muy importante. Vean ustedes ese águila fornida que cobijaba a la mamá cuidando a su bebé, está quedando en los huesitos. Y ustedes lo han constatado, y todos los que tenemos derecho al seguro social lo vemos, que la atención ha sido deficiente. Recordemos que la seguridad social, dos rubros son importantes: la atención médica y el sistema pensionario. Bueno, en este momento estamos hablando del sistema pensionario. Entonces se crean las AFORE. ¿Qué son las AFORE? Administradoras de fondo para el retiro. Son organismos financieros privados que administran los ahorros de los trabajadores. De eso ya todos ustedes están en conocimiento, ¿verdad? Son 11 AFORE: Coppel, Invercap, Azteca, MetLife, Principal, Procura, Sura. Ya no son 11, son 10 porque MetLife la compró Principal. Ah, bueno, está bien, 10. AFORE 21, Banorte, Banamex, Inbursa y Pensionista. Inbursa creo que es de su patrón, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, ya acabo de leer aquí lo que dice, que ustedes fueron, son y serán orgullosamente telefonistas, ¿verdad? Sí. ¿No? Eso sí. Y bravo, arriba los telefonistas. Sí. Los telefonistas, no su patrón. Sí. Bueno, entonces estamos con AFORE, organismos financieros privados, para administrar ahorros de los trabajadores. Esta administración no es gratis, les cobran una comisión. ¿Ustedes tienen AFORE? Sí. Sí. ¿Sí? Ah, Ya no. bueno, ya les devolvieron sus fondos. Ya no. Los jubilados ya no tenemos. Pero ya les pagaron. Sí, mientras Tienes tengas algo ahí. bonito, sí, pero ya no hay. Tuvieron contacto con Ya ellos, no hay relación ¿verdad? con ellos, sí. Pues ahora les platico lo perversa que han sido las AFORE. Siguiente, por favor. Los trabajadores aportan una cantidad para su cuenta individual. Se hace una cuenta individual, pero como son muchos trabajadores, se junta mucho dinero. Y esto pues es un gran negocio para los consorcios financieros, para los banqueros, y se administra una gran cantidad de dinero. Pero que creen que este dinero está cautivo, porque están aportando, pero no pueden retirarlo. Esto solamente sucede al final de su vida laboral. Por eso, bueno, cada quien tiene una cuenta individual. Las cuentas administradas por la AFORE es muy grande. Han llegado a 60 millones. Bueno, puede que sean más, ¿verdad, doctor Loaiza? Ya han crecido, porque día con día crecen. Y hoy en el último programa, porque esta diapositiva es del mes de abril, estamos ahorita en julio, entonces de abril a julio ya crecieron el número de cuentas, y ahora son 70, ¿no? No, pues casi 61 millones. Casi 61 millones. Bien, que representa el 60 millones representa el 45% de la población total mexicana, de 131 millones. Bueno, la cantidad de dinero que se recaba, como ya les había dicho, es un montón. Y a enero de 2018, las 11 AFORES administraban 3 billones. ¿Se imaginan esa cantidad? Pues yo no me la imagino, pero es muchísimo. 3.216.934 pesos. A enero, ahorita estamos en julio, vuelvo a repetir, ya tenemos casi 7 meses más, entonces ha crecido Otros 200,000 millones. 200,000 millones, es mucho dinero. En aquel entonces era más del 15% del Producto Interno Bruto.
del Producto Interno Bruto, que es la riqueza nacional. Entonces es mucho dinero, y para 2024 representará más del 20% del Producto Interno Bruto. La CONSAR les ha permitido a los banqueros, los consorcios, hacer, bueno, que se liberalicen totalmente la forma en que se administra ese dinero, y se pueden hacer portafolios importantes de inversión, de tal forma que 4 Afore están dentro de los inversionistas para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con el instrumento financiero conocido como Fibra E. Y ahí se están invirtiendo alrededor de 13.500 millones de pesos, que es una bicoquita para la cantidad del presupuesto que se requiere para la inversión y de la cantidad de las Afore. Pero no solo eso, bueno, ese dinero, como ya les dije, está cautivo, no lo pueden tomar ni tocar los trabajadores para nada hasta que se jubilen, y cuando se jubilen tendrán una tasa de reemplazo del 22%. ¿Qué significa eso de tasa de reemplazo? Esto quiere decir que del salario que recibían les van a dar, del último salario, el 22%. Es decir, si eran 10,000 pesos, ¿cuánto alcanzan? 2.200 pesos. Eso es lo que van a recibir cada mes los que reciban su Afore. Bueno, pero no solo eso, sino también ha permitido rescatar a empresas privadas, algunas que están en quiebra, por ejemplo ICA, que está a punto de quebrar. Pensioniste le dio 400 millones de pesos en agosto de 2015, cuando ya estaba en quiebra. Todo esto con el aval de la CONSAR. Y bueno, el director Carlos Ramírez Fuentes dice que esto es totalmente legal, y efectivamente esto es legal. Pero además de cuestiones legales, también se manejan situaciones ilegales, y yo les traigo aquí el recorte de un periódico de La Jornada, en donde esto es de marzo de 2018, aquí estamos hablando de 2015. Bueno, en marzo de 2018, directivo usó Pensioniste para fondear sus empresas con 570 millones de pesos. Claro que se pueden hacer negocios, ¿verdad? Aunque sean negros. Por todo esto, ya son todas. Por todo esto, debido a lo que los compañeros ya anteriormente mencionaron, las Afore son un robo, y tenemos que echar abajo esa ley de Afore y regresar al sistema de reparto solidario, que son las pensiones que recibimos, porque verdaderamente si esto no sucede en unos años, la primera generación que está por recibir exclusivamente la Afore, ¿en 4 años, doctora? Sí, ¿verdad? 2021. En 2021, en 2021 ya va a salir la primera generación que va a recibir exclusivamente las Afore, y la cantidad que juntaron se las pueden dar o en mensualidades. Bueno, les encontré otro periódico del Sol de Puebla. Esto está fechado el 9 de abril de 2018. 9 de abril de 2018, no lo estoy inventando yo. Sale un artículo en donde dice: recibirán millennials pensión de 2,000 pesos. ¿Lo sostengo? Sí, no, gracias, aquí sí, muy amable. Entonces, es real. Esto que estamos nosotros promoviendo no es para nosotros, es decir, nosotros como quiera ya tenemos una pensión, pero los que vienen, las generaciones que en 2021 van a recibir exclusivamente lo de la Afore, verdaderamente van a tener una jubilación de miseria, que ellos no se han dado cuenta y que además les interesa. En este periódico les voy a leer un pedacito de lo que dice, de que los muchachos, o sea, los millennials, los jóvenes, ni siquiera se interesan y creen que ahí no les va a pasar. Y no lo digo yo,
Lo dice aquí el licenciado Anselmo Chávez Capó, profesor investigador de la Facultad de Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP. Y lo dice también aquí de la Ibero, Miguel Ángel Corona Jiménez, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana. ¿Quieren que les lea un pedacito? Sí. Para que despierte. Sí, maestra. Ajá. ¿No se han dormido? No, pregúntenos lo que quieran. Les leo lo que dice aquí. Ajá. Dice, un joven, este periódico para más, les quiero decir, no es La Jornada, no es nada de izquierda, es El Sol de Puebla. Y es de Puebla, es decir, habla de la situación de los jóvenes de Puebla. Un joven poblano recibiría al final de su vida laboral un saldo acumulado de 547,315 pesos. Acumulado, estoy diciendo, ¿verdad? 30 y tantos años. Ajá, dice, un millennial poblano que cobra el salario promedio en la entidad federativa, se refiere a Puebla, recibirá al final de su vida laboral una pensión mensual de apenas 2,857 pesos. Aquí estamos hablando de mensual. Si no realiza ninguna aportación voluntaria a su administradora de fondos para el retiro, Afore. El estipendio promedio en Puebla con cobertura ante el IMSS es, de acuerdo con información de la Psicotrad, de 9,363 pesos por mes. Es decir, es un caso hipotético de un muchacho que gane 9,363 pesos por mes. Tendría este trabajador 25 años, perteneciente a la generación del milenio, y que mantenga esta retribución hasta los 65 años. Deberá vivir durante su jubilación con una tercera parte, poco más de 3,000 pesos mensuales. El ejemplo que utiliza para su conclusión información de la CONSAR tiene en cuenta una carrera salarial plana, es decir, se contempla que el trabajador tenga el mismo sueldo durante toda su vida laboral, una densidad de cotización de 80% a partir de los 25 años y un rendimiento real de la Afore de 4% antes de comisiones. Así, de mantenerse constantes estos criterios, un millennial poblano recibirá al final de su vida laboral un saldo acumulado de 547,315 pesos o una pensión mensual de 2,857 pesos, un 30,5% respecto a su salario base de cotización. Pero los jóvenes, ¿qué dicen? Los jóvenes dicen, a mí no me va a pasar, piensan, a mí no me va a tocar, le va a tocar al de al lado. Y muchas veces se fijan en sus padres y dicen, yo ya vi que mi papá, en lugar de darle esos 4,000 pesos, les están dando 20,000 pesos. Muchos no lo tienen como una necesidad porque no lo perciben como una parte de su realidad, advierten los académicos. Ya no les leo más para no aburrirlos, pero en síntesis les estoy comentando que la Afore, ya vimos los contrastes, el gran negocio del aeropuerto de la Ciudad de México, el rescate de ICA y de otras empresas. ¿Y qué pasa, no? Ya cuando realmente reciban los pensionados su pensión, va a ser una tercera parte de su salario nominal. Y la ley que Ernesto Zedillo, aquí la traigo, el decreto de ley de Ernesto Zedillo, en donde decía que debería de ser una pensión digna para los trabajadores a casi 21 años, no es verdad. Termino con eso, abajo los Afore, y por eso está nuestra propuesta de la iniciativa ciudadana de echar abajo la ley de Afore y continuar con el sistema solidario de reparto. Para esto, ¿qué se necesita? Tenemos una iniciativa de ley que el Movimiento de Jubilados y Pensionados 15 de agosto ha propuesto, y para lo cual se necesitan recabar firmas, como todas las iniciativas ciudadanas. Son 35,000 firmas, 135,000 firmas, y algunos datos de su credencial de elector, sus firmas, y posteriormente seguir un trámite, meterla a la Cámara, al Legislativo, ¿verdad? A la Cámara de Diputados, y va a tener que pasar
bueno, diferentes estudios, y si la aprueban, echar abajo la FORE. Es una utopía, pero la lucha se hace. Pues muchas gracias, y si hay preguntas, aquí están los doctores para responder.